bien, entonces este es la ponencia del día de hoy, lo que es la gestión de seguridad y salud en obras de construcción. Para lo cual primero tenemos que indicar, ¿no?, qué es gestión. La gestión viene a ser un conjunto de reglas, de principios, de medidas que están interrelacionadas unas con otras entre sí para poder lograr un objetivo en común. Y el sistema de gestión de seguridad es justamente, ¿no?, parte de este punto de gestión, que es lo que nosotros tenemos que ver en cuanto a los documentos que se deben presentar. La política de la empresa debe estar alineada a los objetivos y metas de la empresa y a su vez, de aquí se desprende el programa de seguridad que lleva todas las acciones que se van a realizar a lo largo de la obra, del proyecto que se está verificando, que se está queriendo implementar para poder tener más fortaleza, ¿no?, en el sentido de la gestión que se quiere lograr, ¿no?, que justamente es prevenir las lesiones, los accidentes, ¿no?, prevenir las posibles enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en este entorno tan duro, tan fuerte que es el trabajo que se lleva en la construcción, ¿no? Por eso que el sistema de gestión se basa, bueno, el corazón del sistema de gestión siempre es el IPER, ¿no?, la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y los controles que tenemos que ir implementando según el procedimiento de trabajo, según las pautas que se van a llevar en la obra, ¿no? Entonces es así como este sistema de gestión, ¿de dónde sale?, ¿no? ¿Por qué hay que gestionar? Porque tenemos normativa que cumplir, ¿no? Estas normas que son generales, ¿no?, vamos a decirlo así, porque hay una ley de seguridad y salud que todos los sectores deben de cumplir, es una normativa transversal, así que también aplica al sector construcción y por lo tanto tenemos en primer lugar que cumplir las normas que son obligatorias para todos, ¿no? Entonces ahí va ese punto inicial en el cual hay un cumplimiento que tenemos nosotros que lograr por parte de esta norma y así también las normas sectoriales que también hay que se tienen en este sector. ¿Y cómo es que vamos a poder gestionar, ¿no? Esto es a raíz de una estructura que se propone en la normativa, ¿no?, que es el cumplimiento básico que nosotros tenemos que verificar, ¿no? Y este sistema se da porque hay diversos documentos que se compilan y que se trabajan en base pues a lo que nos indican las normas nacionales, ¿no? Sabemos también que hay gestiones independientes que son cada proyecto, cada empresa, depende de quién lo esté liderando, ¿no? Cada uno tiene también su forma de interpretar las normas, ¿no? Y según eso, sin dejar de cumplir, tenemos un cumplimiento adicional que hacer en vista de esa problemática que hay, ¿no? Entonces, básicamente, el sistema de gestión es lo que nos va a dar la pauta para poder establecer los mecanismos de acción que vamos a necesitar para tener estos cumplimientos, para proteger, para prevenir situaciones que se puedan presentar en la obra, ¿no? Entonces, vamos avanzando. Este es el sistema de gestión. En primer lugar, he querido colocar lo que es la normativa nacional y me baso en esta pirámide legal, ¿no? Todos sabemos de esta pirámide, que es la pirámide de Kelsen, en la cual todo nuestro sistema legal se basa justamente en esta pirámide, ¿no? Donde en la cúspide de esta pirámide está pues la Constitución Política del Perú. Luego siguen los tratados internacionales que también nosotros como Estado suscribimos, ¿no?, con otras naciones, en la cual tenemos un cumplimiento, ¿no?, en el sentido de que aceptamos estos tratados y tenemos también que ver la manera de incorporarlos en nuestro sistema legal, ¿no? Y es por eso que hay normas que se han establecido, como es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no?, como es las normas para los casos, por ejemplo, de las mujeres gestantes, ¿no?, otros casos, por ejemplo, de las personas con discapacidad y otros tratados que también poco a poco se han ido incluyendo en estas normas, dentro de lo cual, ¿no?, tenemos algo de 30 normas más o menos, que son las que, digamos, tienen compatibilidad con estos tratados, ¿no? Y hay un cumplimiento por esa parte. Estas son las normas aplicables, ¿no? La primera, como les digo, es la ley, porque después de los tratados vienen las legislaciones, ¿no? Entonces aquí está la Ley de Seguridad y Salud en primer lugar, ley que ha sido modificada en 8 artículos con la Ley 3022-2, en la cual hay unos lineamientos también que tenemos que cumplir.
esta ley, para que pueda ser establecida, ¿no? Para que tenga un mecanismo de acción de cumplimiento, ¿no? Se soporta en un reglamento que está en el Decreto Supremo 005, que nos indica cómo es que vamos a cumplir la normativa tal cual está planteada. Nos van a indicar cómo son los mecanismos de acción para poder tratar esta normativa, que también ha sido modificada. Cuando se modificó la ley 3022-2, hubo también la modificatoria en el reglamento para poder ajustar y alinear. Como vemos, una modificación siempre tiene que estar en el mismo nivel jerárquico, ¿no? De las normativas que vamos teniendo, por ejemplo, en este caso. Y así también la norma que va justamente al Reglamento de Seguridad y Salud en el sector construcción, el Decreto Supremo 011-2019, que ha permitido dar algunos ajustes en base a la problemática del sector, ¿no? Que es una problemática bastante alta en el sentido de la accidentabilidad que también se tiene por parte de este sector. Y lo que ya estaba, ¿no? vigente, que es la G050, que son también estándares que nos ayudan a hacer llevadero, ¿no? la obra en cuanto a los taludes que tiene que tenerse en cuenta en cuanto a las excavaciones, ¿no? Cuánto de profundidad, qué factores de seguridad tenemos que considerar en estos casos y cómo se debe llevar la obra de manera segura. Esto es por un lado. Por otro lado, vamos viendo los actores, ¿no? que vienen a ser a quienes se aplica esta normativa, ¿no? el alcance, ¿no? Y aplica pues a todos los que están involucrados en la obra, ¿no? tanto la inmobiliaria, que a veces directamente hacen ellos el proyecto, ¿no? o a veces lo designan a un consorcio para que se haga cargo de la parte de la construcción, las contratas, ¿no? porque a veces no muchas veces se tienen pues todos los especialistas en ese consorcio, ¿no? Entonces es ahí donde vamos viendo que hay partes que se pueden tercerizar, ¿no? Entonces eso es según cómo se establece este tema en las obras, ¿no? Cada una tiene su gestión independiente y a su vez también estas contratas pueden tener también subcontratas, proveedores, trabajadores por cuenta propia que también hacen ingreso a las obras, ¿no? y a ellos es quienes aplican, ellos son los actores en este caso. Otro punto importante es la gestión documentaria, ¿no? que básicamente se da en el caso de cómo es que tenemos que cumplir este sistema de gestión. Como les dije, todo parte de la política, ¿no? porque es el compromiso que la empresa establece, ¿no? La política tiene tres partes, ¿no? dentro de la cual hay una presentación de la empresa, quién es la empresa, ¿no? y esto va para todos los contratistas, subcontratistas, todos tienen que tener su gestión. Se puede entender que un contratista puede tener presencia en una obra, en otra y en otra, ¿no? y en cada una, lógicamente, tiene que tener una gestión que va alineada también a lo que es el consorcio de la inmobiliaria, dependiendo quién está ejecutando. ¿Hay alguna interrupción? ¿Hay alguna pregunta que alguien quiera hacer? No hay problema, si gusta hacer una pregunta, no, puede desactivar su micro y hacerlo. Esta gestión documentaria entonces debe estar alineada en lo que nos indica la normativa, ¿no? dentro de lo cual, como les dije, hay un sistema que se va en primer lugar a la política. Los compromisos de la política son los objetivos y metas, o sea, es medible, todo es medible en el sistema de gestión y todo puede tener un seguimiento, y eso es a lo que va justamente la SUNAFIL en sus actividades inspectivas que realiza, ¿no? mediante esta congruencia que hay en el sistema de gestión, ¿no? Entonces es ahí donde establecemos pues los planes, los programas, ¿no? que son parte de lo que son los objetivos y metas en esa obra, en ese proyecto, ¿no? y todo también tiene que ver con la temporalidad, porque pues no todas las obras están para un año, para dos, sino que son periodos a veces cortos o a veces más largos, ¿no? depende de la amplitud del proyecto. La comunicación también es muy importante que tenerla en cuenta. Hay comunicaciones a la interna de la empresa, ¿no? que se da, debe ser formal, ¿no? para que quede una evidencia de la comunicación que se está realizando. Muchas de ellas tienen que ver con las no conformidades, por ejemplo, o con las situaciones que se pueden haber presentado de accidentes, en lo cual hay que presentar los sustentos, las evidencias de los cumplimientos que se han dado, de las medidas correctivas, ¿no? que en el caso del accidente se aplica, y las no conformidades también.
y sobre los planteamientos que se van o que se deben de realizar, ¿no? Y por otro lado, la gestión del campo, que debe ir alineado a la gestión documentaria, porque por algo tenemos esa gestión, ¿verdad? Entonces hay que hacerle un seguimiento a la medida que vamos avanzando en el proyecto. Vamos también encontrando diversos aspectos, ¿no? de capacitaciones, de simulacros, ¿no? Entonces, en este caso es la gestión del proyecto, ¿no? de la obra que se tiene, en este caso que va digamos, a representar a la inmobiliaria o al consorcio, ¿no? Y que van a hacerse cargo de toda esta gestión de sus contratistas también, ¿no? Entonces, igualmente también hay una gestión de campo que debe estar alineado. Y bueno, todo esto focalizado en la mejora continua, dado que este proceso, ¿no? es un proceso en el cual diariamente, ¿no? La seguridad es algo que no descansa. Todos los días que se dan las obras, ¿no? En la gestión, todos los días se empieza desde cero en seguridad, ¿no? Hay que empezar con la gestión de campo, que son los documentos, los permisos, el ATS, que viene a ser como un permiso de trabajo, ¿no? Nos da la apertura para poder generar las órdenes que se van a dar o que se van a llevar a cabo durante el día, ¿no? Estas órdenes también pueden cambiar, por lo tanto un ATS no queda congelado ahí, puede terminar esa acción y puede empezar otra. Siempre tenemos que verificar que esa orden esté debidamente fundamentada en un documento legal, que es justamente el ATS. En cuanto a la gestión de la obra, miren, estos son los actores con los que se trabaja de manera usual. Claro que no son los únicos, ¿no? También está otros más que también van sumando dependiendo qué envergadura tiene el proyecto, ¿no? Por ejemplo, instalación de gas, ¿no? También ahí vamos a ver cómo se está trabajando en esta parte. Y bueno, cada uno de ellos puede representar una contrata, ¿no? Una subcontrata del proyecto, porque hay especialidades, ¿no? Como estamos viendo, está la fierrería, están los encofradores, la albañilería. Entonces, en algunos casos sí, la empresa, el consorcio ya cuenta, ¿no? con diversos actores aquí que están ratificados en los puestos de trabajo, y hay otros donde no necesariamente es así, ¿no? Entonces se subcontrata, ¿no? Dependiendo pues la necesidad del proyecto, ¿ya? Entonces acá tenemos, lo que tenemos que fijar nosotros es en los puestos de trabajo, ¿no? Las competencias que van a tener estas personas, dentro de lo cual también seguridad es partícipe, ¿no? Porque pues hay competencias que a veces el personal ya viene con ellas y otras veces que se tienen que generar ahí mismo en la obra, ¿no? Entonces esto es por la cantidad de rotación que hay también en el personal, que es otra problemática que se suma a la gestión de la obra. Ya, entonces estos perfiles de puestos de trabajo también están establecidos en la base que tiene el Ministerio de Trabajo, ¿no? Ustedes pueden consultar también ahí sobre los diversos perfiles, cuáles son estas competencias, qué perfil tiene que tener este trabajador de fierrería, con qué conocimientos tiene que contar para que tenga competencias válidas por el proyecto, ¿no? Igualmente cada uno de estos casos, todos ellos para lo que es edificaciones, ¿no? Y para lo que es otros tipos de construcción que también se da. Acá estamos viendo una parte nomás que es la construcción civil, por ejemplo, de edificaciones, ¿no? Si ya se sectoriza en base pues al rubro en el cual nos estamos moviendo, ¿no? Para poder trabajar, para poder tener un cumplimiento, ¿no? En esta parte. Entonces es importante revisar, ¿no? Porque si el personal no cuenta con estas competencias de manera completa, sino parcial, entonces es la empresa que tiene que reforzar estas competencias que saltan una vez que ya ocurre algún impacto, ¿no? O algún tipo de contacto no deseado, un accidente, que genera pues en la investigación que la persona no tenía la competencia para hacer esa actividad, ¿no? Por ejemplo. Es posible que también la empresa al momento de generar, por ejemplo, un tipo de trabajo, por ejemplo, para el fierrero, ¿no? Está el maestro fierrero, está el oficial, está el operario, ¿no? Entonces hay categorías, ¿no? Y también podemos reforzar esas categorías a la interna de cada uno de estos puestos que estamos viendo aquí. Puede generarse, ¿no? Competencias que puedan hacer que el personal más comprometido, digamos, con la obra, que no se mueva de la obra, ¿no? También podemos reforzar a que éste pueda subir de categoría mediante el refuerzo de las competencias que se puedan dar. Eso se hace con un procedimiento que se llama gestión del cambio, ¿no? En el cual no solamente aplica para partes de procesos,
o equipo, sino también para el personal, ¿no? Entonces esa gestión de personal, ¿no?, que se tiene que dar, tenemos que tener definida cuál es la competencia para este puesto de trabajo en la obra, y según eso pues vamos viendo qué más refuerzos podemos dar para que esta persona pueda subir de categoría. Siempre tiene que haber ese conocimiento previo que asegure el entendimiento, que asegure el conocimiento que el trabajador debe tener, la habilidad nueva que se le está dando para poder hacer estos cambios de manera oportuna y tener también más comprometido al personal. En cuanto a la gestión de la obra, es importante trazar, ¿no?, cuánto es el periodo de duración del proyecto, porque no todas las contratas, se podría decir, ingresan en el mismo periodo, ni para todo el proyecto, sino por etapas, ¿no? Por etapas, por ejemplo, la excavación es una etapa. Todavía no ingresa el personal que ya va a hacer el trabajo en sí sobre la excavación, ¿no?, sino hay otras etapas que también se van viendo a lo largo del proyecto hasta que termina, los acabados, por ejemplo, ¿no? Entonces esa última parte donde más entran las personas de gafitería, entran también lo que es carpintería, ¿no?, que ya va dejando pues el inmueble, ¿no?, como debe ser para ser entregado, ¿no? Entonces ahí viene esta periodicidad, esta temporalidad que se debe tener en este caso en la duración del proyecto. Señorita Raquel Soto levantó la mano. ¿Hay alguna pregunta? Puede desactivar su audio, no hay problema. Bueno, también puede dejarlo en el chat. Vamos a continuar. El número de contratas especializadas, ¿no?, a eso iba. Estas etapas en las cuales se presenta el proyecto, cada una de ellas tiene una gestión propia de seguridad, porque los riesgos son diferentes en una excavación que cuando estamos haciendo un procedimiento, por ejemplo, de enmaderado, ¿no?, para hacer pues estos aparejos, ¿no?, que son importantes para poder concatenar una estructura con otra, ¿no?, la parte de fierrería. Entonces muchas veces en la obra lo que también he visto es que todas las contratas casi están ahí mismo, ¿no? Entonces cada una atiende sus propios materiales, ¿no?, pero están ahí en ese sitio físico en el cual podemos a veces congruir con 3 o 4 contratistas, porque están todos en esa sección. Se va, por ejemplo, a hacer el vaciado de concreto y todo eso tiene que estar listo. La parte de fierros, la parte del enmaderamiento, ¿no?, o la modulación, ¿no?, que se vaya a hacer dependiendo la forma que tenga el proyecto. Entonces, ante esa situación aumenta más la problemática en cuanto a la gestión de riesgos, ¿no?, porque no solamente estamos considerando nuestros propios riesgos, sino también los de otros contratistas que también tienen sus propios materiales que utilizan para justamente hacer estos vaciados, por ejemplo, ¿no? Entonces, estoy hablando de un caso en particular. Hay otro señor que ha levantado la mano, también señor Atochi. Por favor, me dejan por aquí también en el chat, si es que no pueden desactivar su audio, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos en cuanto a la gestión de contratistas, los tiempos, ¿no? Muchas veces también me he percatado que pues en una obra que hay un contratista, después lo cambian por otro, porque el tiempo es importante en la obra, dado que hay tiempos para hacer esos llenados, esos vaciados, y el ciclo no cierra si es que no entregamos a tiempo. Una contrata puede atrasar a todas las demás y el proyecto no se entrega en los tiempos que debe ser, ¿no? Entonces, para evitar esos contratiempos que también se dan por la parte de seguridad, porque no se tiene, digamos, algún material o no le han dado condiciones para que hagan los trabajos y se detienen los proyectos en esos espacios de tiempo. Esto justamente me refería, ¿no?, en cuanto a las condiciones seguras, estas condiciones que tiene que dar el empleador, que en este caso lo representa el maestro de obra, ¿no?, que se encuentra ahí y justamente es el que va a dar las órdenes de trabajo, ¿no? Si no hay condiciones seguras, pues la obra no procede. A veces resulta que así nomás lo hacemos, ¿no?, y nos arriesgamos por esa vez. Puede ser que salga bien una vez, pero no siempre va a resultar así, ¿no? Y en ese interín
podemos lesionar a un trabajador o a varios trabajadores, ¿no? Entonces las condiciones tienen que ser seguras para que haya justamente esta continuidad, ¿no? Y que no hayan pues estos accidentes que son una problemática que vamos a ver también más adelante cómo es que se está dando aquí en la región Lima, ¿no? Pero pues es una sola región de todas, para que ustedes vean los indicadores. En este caso también es la temporalidad del proyecto, ¿no? Las etapas en las cuales hasta que cierre todo el casco, ¿no? Todo este espacio de tiempo, cuánto está proyectado, ¿no? Y hablamos de piso por piso, ¿no? Hasta que todo termine. Es una parte, porque hay otras etapas también que tienen su espacio de tiempo y que también lógicamente tiene que haber un cumplimiento. Por otro lado, una problemática que siempre la vamos a tener casi hasta el final, ¿no? Son las afiliaciones del personal. Constantemente hay fluctuaciones, personas que se van, otros que llegan, ¿no? Y esa gestión va a estar acompañándonos siempre. Entonces el personal de seguridad, consciente de esta problemática, también tiene que ver otros puntos que no solamente es que el personal ingrese y tú supones que ya sabe, no, hay que también preparar a este personal. Así el proyecto pues ya esté encaminado, ¿no? Y se requiere justamente incrementar la mayor cantidad de personas para poder terminar en los tiempos. Asimismo también el personal de seguridad tiene que estar más atento, ¿no? Y tiene que preparar al personal antes de que esté ahí, tiene que saber sus procedimientos de trabajo, cuáles son. En la inducción eso es una parte, pero hay un complemento que no debemos dejar perder, porque sin ese complemento justamente es lo que esa persona que ingresa se lesiona, porque no hay ese soporte que debería haber por parte en el momento que se hace la afiliación del personal, ¿no? Entonces no solamente es que ingrese personal para avanzar, está bien, necesitamos avance, pero también todo tiene que estar concatenado con seguridad, si no vamos a tener atrasos, ¿no? Atrasos en la investigación del accidente, atrasos de la persona que antes estaba ocupando ese puesto y ahora ya no está, y tenemos que traer a otra persona, volver a afiliar, volver a hacer las capacitaciones, todo, dejarlo ok, para que nuevamente, ¿no?, se retome el tema del proyecto. Entonces nos atrasamos. ¿Ves qué importante es ese tema de seguridad? Por otro lado, también está la gestión de apertura del proyecto, ¿no?, que en principio todos sabemos que tenemos que tener un sistema de gestión como empresa, pero dependiendo del proyecto cada uno puede tener sus diversos documentos extras adicionales, o el punto de vista que yo no quiero que sea de esta manera sino de esta otra, para cuando ellos hacen su revisión tener también parejo ese asunto y poder revisar más rápidamente. Básicamente por eso es que que yo le llamo el dossier de apertura, ¿no? Tenemos que tener una base, ¿no?, cuál es el sistema de gestión que se requiere para arrancar la obra o el proyecto, dependiendo de qué contrata es, y según eso pues vamos teniendo algunos anexos más, otras cosas que también requieren. Por ejemplo, dice seguridad, salud y medio ambiente. Entonces, ¿qué me están pidiendo en medio ambiente? Usualmente es la gestión de residuos sólidos, ¿no?, porque cada especialidad pues tiene sus propios materiales y genera también sus propios residuos, diferenciado a veces o a veces en común, dependiendo de qué contrato estamos hablando, ¿no? Y aquí viene esta parte que les decía sobre la afiliación del personal. Esta afiliación que requiere requisitos, ¿no? Por ejemplo, ahora están pidiendo las 3 dosis, ¿no?, de vacunación. Hasta un tiempo sabemos que todavía estamos en este tema del COVID, pero la idea pues es homogenizar, ¿no? Próximamente seguro estarán pidiendo también la 4ª dosis y hay que estarlos alineando, ¿no? Hay que dar también, a veces los permisos se han tenido que dar para que la gente asista a su 2ª, a su 3ª dosis, porque ha sido continuo, ¿no? Entonces no es una cuestión de que la gente ya cuando recién ingresa podemos hacer esa exigencia, ¿no?, de que vengan con toda la vacunación, sino nada. Pero pues otras veces cuando está el personal ahí trabajando y te dicen no entra nadie el lunes si no están vacunados, pues ¿qué hacemos? Tenemos que dar los permisos para que el personal pueda asistir, ¿no?, y tener pues estos requerimientos que piden las obras, ¿no? La alta rotación de personal también que se tiene en estos casos, donde pues a veces porque te cerraron la obra 3 días, ya el personal ya no está, ya se fue a otra obra, ¿no? Entonces nuevamente tienes que hacer la afiliación de personal, convocatoria y todos esos requisitos, ¿no? Hablamos en tema de seguros también, porque en las obras te piden el seguro SSTR y también te piden el Vida Ley, ¿no? Entonces el Vida Ley, si bien es cierto, se paga una vez al año, ¿no? Igualmente hay que afiliar a esa persona y a veces los brokers demoran una semana, 5 días, es variable, ¿no? Entonces ahí también hay que tener ese tema siempre mapeado, ¿no?, para
poder pedir o tener un perfil de qué cosas nos puede pedir y no estar de últimas corriendo con el personal, porque sí lo necesitamos, porque necesitamos un avance, ¿no? Y en esa parte pues estos requisitos tienen que ingresar ya el personal con todo esto, ¿no? Para que la empresa lo valide, y una vez ahí recién sale qué fecha vas a tener para la inducción. Recién ahí vas a ingresar a la obra, ¿no? De preferencia, cuando tú tengas esta situación, yo recomiendo que vayas avanzando. Por otro lado, se puede tener que este personal pueda pasar, por ejemplo, así como este medio, ¿no? También estamos haciendo, por ejemplo, las capacitaciones en cuanto a las competencias, a los riesgos críticos, y vamos avanzando por esa parte para que el personal, cuando ingrese al proyecto, ya esté con toda su documentación en regla, ¿no? O sea, que no hayan esos temas de que, bueno, vamos a tener capacitación y la vamos a tener en la obra. Cuando ya estás tú trabajando es así, pero si puedes ganar tiempo antes de, que también se ha estado haciendo, ¿no? De tal manera que ahorramos bastante tiempo en esa parte, pues es mucho mejor. Y estas competencias que te decía, de acuerdo al perfil, de acuerdo al puesto de trabajo, ¿no? Porque los perfiles varían dependiendo de qué ocupación tienes. Por otro lado está esta que yo le llamaba el dossier de inicio, donde hay una documentación base, que yo recomiendo que siempre lo tengan preparado, ¿no? Vamos a ver algo de eso también en el curso. Voy a hacer una propuesta técnica sobre este dossier de inicio para que ustedes ya tengan un plan, ¿no? Y según eso, pues ya hacen sus modificaciones según lo que ustedes puedan ir alternando en algunos proyectos que tienen más exigencia que en otros, ¿no? Por ejemplo, hay algunos donde sí te requieren un perfil de esta manera, que es mucho más exigente que en otros casos. Entonces, el contratista debe estar preparado para esas situaciones, para poder rápidamente responder ante esta situación que se presenta, como, no diría que problemática, ¿no? Pero sí una variante, que es importante tenerla mapeada antes que se presente y que demores días en presentar tu gestión de inicio, ¿no? Entonces ellos evalúan la propuesta, ¿no? Y te harán algunas recomendaciones, ¿no? Esto lo cambias, no quiero de esta manera, presentármelo de esta otra, o te dan modelos también. He tenido algunos casos donde me dicen, muy bien, quiero este modelo de esta forma, ¿no? Entonces hay contratistas que sí son un poquito, consorcios que son más exigentes, ¿no? Y según eso pues sale esa propuesta inicial, en la cual tenemos que echarle ojo porque hay que cumplir a lo largo del ciclo de proyecto todo lo que nos hemos comprometido a hacer, ¿ya? Y bueno, finalmente está la implementación de campo, ¿no? Que ya una vez que ya tú tienes tu plan de trabajo, ¿no? Todos tus planes de contingencia, de respuesta a emergencias, tu plan COVID, tu plan de seguridad, tu plan de capacitaciones, todo eso hay que llevarlo a cabo, ¿no? En los tiempos que te has comprometido, ¿no? Según tu planeamiento que has realizado. Entonces vamos a ver también que en lo que es ya el seguimiento en sí del proceso, vamos a tener reuniones, ¿no? Estas reuniones, generalmente hay un comité de obra, ¿no? Que si bien es cierto, cada empresa tiene su supervisor de seguridad o su comité o su subcomité de seguridad para esa obra determinada, ¿no? Finalmente vamos a tener un comité de obra en el cual tenemos que participar y tenemos que anotar las sugerencias del día, las diversas acotaciones que salgan, ¿no? Durante la jornada, porque también ahí se aprovecha de difundir algún tipo de accidente o situación que se haya presentado por alguna inspección o por una visita de la SUNAFIL, por ejemplo. Entonces hay algunos ajustes que va a proyectar para todos, ¿no? Entonces es importante también asistir a estas reuniones. Las tareas, las actividades que la gerencia también va a desarrollar en materia de seguridad, ¿no? Tareas que digamos tiene que ver con el residente de la obra, ¿no? Y también pues a los diferentes contratistas, ¿no? Porque todo esto está alineado. Observaciones que se van más a los actos subestándar, ¿no? Cómo nos estamos comportando, qué situaciones pueden salir de lo normal, ¿no? Y que finalmente se genere pues una desviación por acto subestándar, ¿no? Donde pues el personal ahí ha fallado de alguna u otra manera. Y esta otra que son las inspecciones, donde pues ahí se ven las condiciones de trabajo, condiciones que no están cumpliendo, dado que ya tenemos la G050, tenemos el reglamento de seguridad para construcción, hay que alinear nomás, y en campo, ¿no? También hay que preparar esta situación para evitar justamente estos llamamientos de atención y otras desviaciones que se pueden dar. Igualmente también en el curso les voy a pasar una implementación que me ha servido muchísimo para poder
verificar, ¿no?, cómo se está llevando a cabo la gestión de las obras en cuanto, por ejemplo, a usos de escaleras, andamios, digamos, pasos peatonales, entre otros, que siempre pues está muy cambiante, es muy dinámica la gestión de las obras, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues acá tenemos una inspección que nos va a servir bastante, ¿no? Una gestión de campo, como les digo, es un checklist de labor, ¿no?, de labor de la parte de construcción, que nos va a servir bastante para alinear, ¿no?, porque a veces podemos olvidarnos, ha pasado, ¿no? Entonces, esos olvidos, ya estando ahí teniendo un checklist diario, vamos a poder marcar nuestras acciones, cómo es que vamos llevando esta problemática de seguridad, ¿no?, para tener bien ajustado todos esos temas. Por otro lado están las capacitaciones, como les decía, en base a las competencias que son necesarias o que hay que reforzar en algún determinado momento por esta rotación que hay, y también porque hay un compromiso en el cual hay un plan de seguridad de todo el proyecto, y según eso por meses nos hemos comprometido a dar ciertas capacitaciones que también hay que hacer un seguimiento sobre los cumplimientos que se tengan de los mismos, ¿no? Y finalmente también están los simulacros, ¿no?, que son estos protocolos que se implementan en base a las situaciones que se puedan presentar en el contexto de la obra, en el cual también hay diversas situaciones que se puedan dar y que hay que tener mapeadas cómo vamos a desarrollar, ¿no? También en la parte práctica es importante, no solamente indicar qué es lo que puede pasar, sino cómo haríamos y practicar, ¿no?, cómo es que nosotros podemos, digamos, si estamos en una zona profunda, cómo sacamos una camilla y un trabajador ahí, ¿no? Es importante tener esa práctica porque vaya que Dios mediante no ocurra, pero si se da, cómo vamos a hacer para rescatar a ese compañero, ¿no? Entonces, igualmente también estas prácticas nos va a venir muy bien a todos para poder tener una respuesta rápida sin herir más de lo que ya está herida esta persona, ¿no? Entonces, también es importante mapearlo. Bueno, la seguridad y la salud en el trabajo es una situación en la cual no solamente se ve aquí en Perú, es un aspecto mundial donde, mira, todos los años hay una cantidad importante, mira, 200 millones de trabajadores sufren accidentes mientras trabajan, ¿no? Mueren 300.000 de ellos. Qué cantidad tan importante y qué fuerte es este aspecto, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay una cantidad fuerte de accidentes, ¿no? Y sorprende, como dice acá, un grado modesto de interés de preocupación mundial en relación a esto, ¿no? Entonces, les presento la accidentabilidad del sector construcción solamente en la región Lima, ¿no? Vemos una cantidad de accidentes que se dan, y esta estadística está desde el año 2010 que salió la ley del trabajo. No he encontrado data anterior, entonces yo presento lo que he encontrado, que es ya a partir del 2011, una cantidad importante de accidentes que ha tenido sus bajas, sus altas también, ¿no? Y bueno, el año pasado pues 22 fallecidos, para que tú veas. Y ya esta otra que nos habla de accidentes incapacitantes en el sector construcción, ya sabemos que un incapacitante, ya sea temporal o permanente, o un accidente fatal, es lo que ingresa en estas estadísticas, ¿no? Entonces mira la cantidad importante, mira, de gente, solamente en Lima, ¿no? Vamos teniendo 1800, 2750 picos altos. Mira, en el 2019, antes de la pandemia, ya teníamos esta cantidad. ¿Y por qué crees que bajó aquí? Porque pues hubo pues tiempos, meses en los cuales todavía no se aperturaba, dado el tema del COVID, esta situación en la cual las obras fueron reaperturando de a pocos, ¿te acuerdas?, ¿no? Entonces hubieron varios meses en los cuales no se da permiso a todas las obras, sino algunas que eran críticas, ¿no? Y conforme eso se fue abriendo con una cantidad de gente bastante controlada, ¿no? En el sentido que no podía haber la cantidad que antes había en las obras, sino que se redujo bastante el aforo en las obras también. Y esto fuera de que los contagios también lógicamente sumaban en los tiempos que el trabajador tenía que descansar porque se estaba recuperando de la condición del COVID, ¿no? Entonces bajó bastante, se podría decir a la mitad, un 50%, pero eso es una falsa alarma, ¿no? Como les digo, porque por la condición en la que se dio, no es que haya habido un control, sino es que no ha habido tiempo de operación, ¿no? Y eso pues justamente es lo que se refleja en el indicador del año siguiente, 2021, donde vemos un repunte de casos, ¿no? Entonces, esto es una problemática que se da. Ustedes pueden ingresar, también hay un consolidado de los planillones de
del Ministerio de Trabajo, que es de donde saqué la información, solamente sectorizado para la parte de Lima. O sea, si vamos a la región donde están ustedes, también hay picos importantes que hay que ver, ¿no? Pero es una información, es un trabajo adicional, ¿no? Yo les presento esta problemática, que acá también hay cantidad de obras, ¿no? Y pues hemos tenido esta cantidad de accidentes, ¿no? Accidentes que ingresan a esta estadística, como te digo, son los accidentes incapacitantes, ¿no? Y los accidentes leves se llevan estadísticas ya internas, ¿no? El accidente leve puede requerir una atención con un botiquín, algo simple, un raspón, una contusión, ¿no? Pero puede ser también algo que requiera a lo mejor reubicación del trabajador en otro puesto donde el impacto no continúe, no sea más grave, ¿no? Sin embargo, no pierde, ¿no?, presencia en el trabajo, porque es un accidente en el cual la persona puede reintegrarse a su actividad al día siguiente como máximo, pero se lleva a la interna de la empresa. Y bueno, pues acá está las estadísticas mundiales, ¿no?, para que tengas una idea de cuántas son las personas que pueden enfermarse en el trabajo. Yo no he puesto mucho la estadística aquí de las enfermedades ocupacionales porque curiosamente no pasan de 5, ¿no? Hay años donde no se han indicado nada, 0, ¿no? Entonces yo pienso que también hay una problemática que ver, ¿no? ¿Por qué no se ha reportado? O por qué no hay casos, ¿no?, en la construcción, en este sector que es tan importante, donde hay cantidad de problemas musculoesqueléticos, por ejemplo, auditivos, ¿no? Los trabajadores, por ejemplo, estando cerca de un punto donde hay una cantidad de ruido que supera los 85 decibeles, no utiliza sus tapones, teniéndolos no los utiliza. Entonces es una problemática en la cual pues ahorita quizás no lo noten porque son jóvenes, pero conforme vaya avanzando la edad, pues ahí sí lo van a notar, ¿verdad? Entonces hay riesgos que son específicos por la forma de trabajo que tenemos. Hay ruidos de impacto, ¿no?, que son picos elevados, ¿no?, los cuales pues más rápidamente dañan el aparato auditivo, ¿no? Entonces son puntos, eso es uno, ¿no? Hay otro que no hay mucha relevancia con eso, ¿no?, que es el ciclo trabajo-descanso, por ejemplo, para trabajadores que están expuestos a la intemperie, ¿no?, el estrés térmico, que no hay un estudio, digamos, avanzado en ese aspecto. No he podido constatar, ni tampoco he visto enfermedades que se hayan relacionado a eso, porque no hay mucho reporte en este tema de enfermedades ocupacionales aquí en este sector, que lo vea reflejado en el consolidado del Ministerio de Trabajo, ¿no? Por eso es que ya no lo he puesto, porque es muy, muy pobre, pero hago el comentario, ¿no?, para tener también en cuenta ya para ustedes, ¿no?, cuando ustedes ya estén en la obra. Y bueno, durante el desarrollo de la obra ya en el campo, ¿no?, está el trabajo de campo, que debe ser en paralelo, ojo, en paralelo con la gestión de seguridad, que muchas veces no se da, y esto se ve reflejado casi al final, ¿no? Llega el informe de cierre de la obra de la empresa que está pues ahí cerrando sus actividades, y ahí se dan cuenta, uy, no cumplió con esta capacitación, me faltó este otro. Entonces hay que alinear un plan de trabajo que es en base a los documentos que tenemos, ¿no? Entonces yo en el transcurso de no me acuerdo, creo que es la semana 2, en la cual este plan, ¿no?, que también tiene su cronograma de inspecciones, su cronograma de capacitaciones, su plan de seguridad, actividades de seguridad que hay que cumplir, pues vamos a tratar de hacer un ejercicio para que usted vea de dónde sale este plan, para que se proyecte en el mes qué actividades tiene que hacer de seguridad, ¿no?, y llegar al final del proyecto con toda la documentación que está alineada también al trabajo de campo. Es rudo, se entiende que a veces no nos podemos mover de la obra, sobre todo cuando tenemos varias actividades de riesgo, pero así todo tenemos que tener un cumplimiento, ¿no? Entonces por eso este plan te va a ayudar bastante a poder alinear, ¿no?, los puntos de quiebre, digamos así, en la obra, ¿ya? Entonces hay que tener un seguimiento a las capacitaciones programadas, ¿no? Capacitaciones, no hablo de charlas de 5 minutos, hablo de capacitaciones netas que también están dentro de tu programa de seguridad. Hablamos de otras actividades dentro del cual está el monitoreo de agentes, por ejemplo, que muy poco hacemos en la obra.
El seguimiento a la salud, y aquí viene pues lo que es el plan de vigilancia, a la salud, el seguimiento de los exámenes médicos, del plan COVID, ¿no? Que es una gestión ya aparte, que se trata también de esa manera. Están las herramientas de gestión, que son diarias. Cuando tú cambias de labor, ya no estás aquí, estás en otro, tienes que hacer tu ATS. ¿Qué tal si pasa un accidente acá y no acá? No tienes nada. Entonces, cuando ocurre un accidente, todos los documentos de gestión se congelan. Tú no puedes hacer nada post accidente, sería un delito hacerlo, porque estamos falseando información. Todo tiene que ser preparado antes de, justamente para evidenciar que hemos tenido cumplimiento, ¿no? En cuanto a la parte de gestión de seguridad, ¿no? Que se le ha dado condiciones a ese trabajador para hacer su actividad, que se haya puesto todos los materiales, el señor está con todas las competencias para hacer su actividad, antes, no después, ¿ya? Las auditorías internas y externas que se dan ya por parte de los dueños, por parte a veces de terceros que también la empresa contrata para que haga una revisión general de cómo vamos en las diferentes etapas del proyecto. He visto que hay algunos consorcios que lo hacen de esa manera, ¿no? Otros lo hacen ya internamente, ¿no? Como son las auditorías internas. Entonces esto se hace usualmente una vez al mes, ¿no? O cada 15 días, dependiendo cómo es el compromiso que tenga la empresa. Y aquí hay una gestión de dos aspectos importantes. Uno es las no conformidades que salen a través de estas auditorías o inspecciones, como a veces le llaman. Y otros es la gestión de incidentes, accidentes, ¿no? En este caso hay dos gestiones que hay que hacer. Primero, atender a la persona que se ha accidentado, eso es lo primero y lo que tiene prioridad a uno, ¿no? Hay que llevar todos los documentos que se requieren, porque a veces estamos ahí y no nos atienden porque nos olvidamos un papel o este papel no está debidamente firmado. Entonces toda esa documentación se prepara justo en el inicio para no tener esta problemática durante, ¿no? Entonces es importante estar preparados. Y por otro lado también es el informe de investigación. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál es el método que vamos a utilizar? Lo recomendado por la norma, ¿no? Que tenga validez, porque pues, ¿qué tal si se para la SUNAFIL, ¿no? Entonces si viene y nos va a decir, a ver, quiero ver el informe de investigación, y lo van a revisar, ¿no? Lógicamente también hay que tener el sustento técnico de cómo se hizo, ¿no? Y cerrar la acción también. Muchas veces hacemos el informe y nos olvidamos de las acciones correctivas. Bueno, hicimos las más básicas y las otras pues no podíamos hacer en ese momento y nos olvidamos. Pasa el tiempo y después de un mes, 2 meses, ahí recién se acuerda. Entonces es importante cerrar todas las acciones de manera que pues no tengas problemas en el cierre del proyecto, ¿no? Que es el último punto en el cual todo lo que has ido avanzando en el transcurso del proyecto pues tienes que sustentarlo con el debido cierre, ¿no? También voy a presentarles un informe, ¿no? Como modelo, ¿no? Lógicamente pues que cada empresa tiene su propia forma de ver la gestión de riesgos y seguramente puede tener algunas variantes, pero esa base que les voy a dar es muy buena, me ha servido bastante para poder cerrar varios proyectos, ¿no? Cuando se ha tenido la ocasión, porque como les dije pues esto no es eterno, sí hay proyectos que han durado más de un año y bueno, cuando llega fin de año toda la gestión nuevamente se actualiza al año siguiente, ¿no? Como es correcto hacerlo porque es el ejercicio del año que está justamente vigente, ¿no? Y bueno, este es el temario del curso que se los presento para que ustedes vean más o menos los puntos que hemos hablado antes. Se va a complementar con estos que estamos viendo justamente, y si hay algún punto que ustedes quieran tratar adicional, como no, estamos muy abiertos para poder hacer algunas introducciones de acuerdo a lo que ustedes puedan estar teniendo a lo mejor en este momento y que les pueda dar una respuesta mayor, ¿no? a la problemática que tienen en ese lugar. Señora Jacqueline, hay una pregunta en el chat que dice Soledad. Buenas noches, ¿es obligatorio pagar el SCTR, pensión para los obreros, ya que el tiempo que ellos laboran es muy variante y en ocasiones solo días? Y con relación al seguro vida ley, dice. Ambos son importantes y ambos te los piden. Muchas veces también he tenido esta problemática, claro que no pasaba con las personas con las empresas que estaba asesorando, pero sí me he enterado de algunos temas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes presentar un SCTR cambiado en la fecha,
¿no? Y ahora ya no están pidiendo solamente la constancia por esa problemática. Mira, te están pidiendo la proforma que te envía el broker, te están pidiendo la factura y te están pidiendo el voucher de pago. Con eso ya se asegura, ¿no? Y no he visto una sola empresa que no te pida esto que estoy indicando. O sea, el SSTR es completo, pensión, salud. Y el Vida Ley también. Es otro tema que, bueno, estamos con gente que está unos días, poco tiempo, pero por eso tenemos que seleccionar bien al personal, porque no pueden quedarse unos días nomás, entonces tienes que ver el compromiso que ellos tengan. ¿Qué más le puedes ofrecer a esa persona? Fortalecer sus competencias, a lo mejor dar capacitaciones con certificación que haga la misma empresa, porque eso es válido para ellos. Ellos tienen un carnet REC que tienen que validar cada 2 años. Y ellos presentan todos esos documentos, los presentan para que les revaliden por otros 2 años más. Entonces tú le estás dando a ellos la apertura de poder validar eso sin que tengan que hacer otros cursos adicionales en otro sitio. Entonces por ahí también puedes empezar y tener una mejor captación de tu personal y sobre todo la permanencia en la obra, ¿no? El compromiso, básicamente. Tenemos otra pregunta de Kelvis Berrocal, dice: ¿por qué no se considera como herramienta de gestión al PETS? PETS. Ya, el procedimiento escrito de trabajo seguro. Es una herramienta de gestión. El procedimiento es una herramienta de gestión. Pero el ATS es en construcción civil considerado tu orden de trabajo. A lo que en otras industrias, como por ejemplo la minería, industrias, plantas, químicas, que sí tienen su orden de trabajo adicional, pero aquí no tenemos. Entonces el ATS sirve justamente como orden de trabajo también. Es por eso que se utiliza, ¿no? Y si tú te vas a la parte de las municipalidades, que es lo que cae más usualmente en las obras, ellos no te piden el procedimiento. Si no tienes un ATS, te ponen tu multa, ¿no? Entonces es así. O sea, yo cuando cambié o también estuve viendo minas y construcción, me di cuenta de esa problemática, porque yo decía, ¿para qué el ATS? Si en la mina, por ejemplo, el ATS se utiliza en 3 casos: cuando no tienes un procedimiento de trabajo, cuando tu tarea no está considerada en el IPRC, o cuando son actividades no rutinarias. Pero aquí cambia, ¿no? Cambia porque estamos en otro rubro. Tenemos otra pregunta de Carlos Curi. Buenas noches, ingeniera. ¿Quién aprueba el plan de seguridad en obra para obras por contrata y obras por administración directa? Gracias. Ya, en obras por contrata hay un esquema que es interno de tu empresa, ¿no? Entonces está el ingeniero, que puede ser el residente de la obra, de tu proyecto, de tu contrata, o puede ser también el mismo gerente general. También he visto esa firma validando el procedimiento o el plan, ¿no? Está la persona que revisa, que es la persona encargada del proyecto, y el de seguridad, ¿no? Entonces esos 3. También se está agregando otra persona más, que sería el representante de los trabajadores. Entonces hay 4 firmas que van validando eso. Y en cuanto al mismo consorcio, por decirlo así, o a la inmobiliaria, son 3 básicamente, ¿no? Es el gerente del consorcio de la inmobiliaria, está el residente del proyecto, y está el jefe SOMA del proyecto. Eso es lo que Bien. más he visto. Otra pregunta de Hernán Cerda, dice: ¿el plan de seguridad debe sujetarse al presupuesto de obra pese a sus deficiencias en presupuesto de seguridad? Porque en la G050 indica implementarse todo. O sea, la contratista asume. Caso contrario, la SUNAFIL y otras entidades puedan sancionarla a la contratista. Ya, pero acá hay un tema, ¿no? O sea, es el consorcio o la inmobiliaria tiene su propio, ¿cómo te puedo decir? Su gestión en cuanto al presupuesto que ha orientado para la obra, ¿no? Cuando tú subcontratas, ¿no? Dentro de ese presupuesto, agarras el presupuesto de esa gestión y sumas a lo tuyo. Entonces sí tienes un cumplimiento, porque cada uno de ellos ingresa con su propia gestión de seguridad, ¿no? Que al final hace el cumplimiento general del proyecto.
¿Te das cuenta? Entonces es del punto donde tú lo mires. Si tú sumas todo eso, debe cumplir, ¿no? Bueno, hay algunas deficiencias y en otros casos también he visto que el mismo consorcio te da las condiciones, por ejemplo, si necesitas conos, si necesitas cachacos, o cintas, te lo da para que complementes tus acciones. Pero eso no es en todo lugar, ¿no? Hay algunos que te dicen, no, tú traes tus materiales que ya está dentro del costo que la empresa ha asumido. Entonces es un tema contractual, ¿te das cuenta? Entonces desde contratación, como tú has generado tu propio, digamos, el presupuesto para el proyecto que te estás postulando, ¿no? Entonces, por cuestión de costos, a veces bajamos el tema de seguridad, ¿no? Eso puede quedar ahí bajo mi tema de seguridad, pero tú me cubres. Entonces, si eso está puesto en tu contrato, no hay ningún problema. A veces quedamos de palabra, eso no es bueno. Siempre tiene que estar ahí considerado la parte de seguridad, ¿no? Si no es así, entonces que igual te lo pongan por escrito, que ustedes van a asumir como consorcio, como inmobiliaria, ¿no? Ingeniera, tenemos otra pregunta de Liz Mávil Apaico. Ingeniera, buenas noches. Mi consulta es, ¿qué pasa cuando un trabajador que tiene su ATS en su frente de trabajo, que es, por ejemplo, desencofrado de muro de contención, y luego lo llevan a otro frente de trabajo, por ejemplo, se va a herrería? ¿Cómo se maneja en cuestión de ATS? Es otra orden de trabajo, tienes que generar otro ATS. Así Perfecto. se maneja. Acá hay otra pregunta de Kelvis Berrocal. En el artículo 3, ámbito de aplicación, numeral 3.1, el presente reglamento es aplicable a todas las actividades del sector construcción a nivel nacional. Comprende a los empleadores del sector privado, sus trabajadores, cualquiera sea sus modalidades de contratación o vínculo laboral. ¿Esto quiere decir que no aplica cuando es administración directa? No, no quiere decir eso. La amplitud es para todos. Ya sea contratación directa o por contratista o subcontrata. Es para todos. Perfecto. Aquí hay otra pregunta, ingeniera, de Alex M.A. Ingeniera, buenas noches. ¿Se considera o se utiliza el PETAR en construcciones civiles? Por supuesto que sí. Hay trabajos de alto riesgo, trabajos en altura que superan el 1,80 m, trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas o movimiento de cargas, trabajos eléctricos también. Y bueno, sí, pues esos serían todos. Eso es lo que más hay en construcción. Por lo tanto, es un riesgo crítico y todo riesgo crítico requiere PETAR. Ingeniero, si habría alguna pregunta más, por favor, encienda su micro y puedan hacer la consulta de forma directa a la ingeniera o, en caso contrario, por el mensaje. Ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. ¿Qué responsabilidades civiles o penales tienen los residentes, supervisores y o contratistas de ocurrir un evento no deseado como un accidente incapacitante? Como un accidente incapacitante grave o un mortal, toda la línea de mando que hizo la aprobación de ese trabajador en el ATS tiene que ver con la persona que se ha accidentado o ha fallecido. Todos ellos tienen implicancia, porque ellos firman. Por eso cuando en el momento que usted firma un ATS, un permiso, un PETAR, tiene que fijarse bien en las condiciones que se dan. No firme por firmar, revise, ¿no? Comprometa a la persona que está realizando esa actividad. Bueno, tienes todo asegurado, si no, no firma. Y ellos se dan cuenta también. Pero sí hay personas que firman por firmar, ¿no? Y bueno, pues pasan esas cosas.
Entonces toda esa línea se ve involucrada en el momento del accidente, ¿no? Cuando ocurre, como le digo, usted no puede hacer ningún papel adicional, ni puede poner la firma de nadie. Eso es un delito, ¿no? Y obviamente, si es por inobservancia o si es por un tema pues que lo obligamos al trabajador a trabajar en esas condiciones subestándar y se lesiona de esta forma, más todavía tenemos que ver, porque la responsabilidad es penal en ese caso. ¿Alguna pregunta? En caso de que el trabajador, ingeniera, en caso de que el trabajador por cuenta propia haya incumplido alguna orden sobre el uso, por ejemplo, de EPPs, porque hay algunos obreros que por, digamos, costumbre, muchos no usan guantes, qué sé yo, o no, o les incomoda los lentes, hasta los protectores de cabeza se los quitan, y hay muchos aspectos a veces. ¿Qué sanción podrían llevar ellos de que ocurriese alguna eventualidad? Bueno, al trabajador también hay que hablarle claro, ¿no? Entonces, las normas han cambiado también y el trabajador también tiene responsabilidad en el accidente. Mira, pero esto es un tema que ya no es tanto de la empresa, sino es de la aseguradora, porque si algo le pasa a ese trabajador producto de su acto, su estándar que ha cometido al no usar o al obviar un paso del ATS que estaba marcado y que no lo quiso hacer por querer ganar tiempo, porque a veces pasa eso, y se accidenta el trabajador, entonces pues dependiendo de la gravedad hay una indemnización, pero eso no lo da la empresa, para eso pagan los seguros, paga el Vida Ley, paga el otro seguro. Entonces, cuando hay un accidente y el trabajador es atendido, ¿no? Ahí viene pues el tema de las bolsas de plata que tiene cada seguro, ¿no? Por ejemplo, tenemos pues el accidente tiene una bolsa de plata en el caso del SCTR, ¿no? Pero producto de las atenciones de ese trabajador que recibe, se acaba esa bolsa de plata. ¿Qué hace la empresa? Tiene que activar el siguiente seguro, que en este caso es el Vida Ley. Pero el Vida Ley también tiene su bolsa de plata. ¿Qué pasa si se acaba? Ya es el seguro social que tenemos, el cual ya rige con el trabajador y continúa de esa manera, se hace, ¿no? el seguimiento, ¿ya? Pero si hay una indemnización que pagar producto de esa lesión, ya ese seguro va a investigar qué cosa es lo que ha pasado. Ya vamos a suponer que esa bolsa de plata que te va a entregar por la indemnización, señor trabajador, es esta, una sandía de plata, ¿ya? Pero si tú no llevabas tu EPP en el momento del accidente, una tajada menos. Si tú no hiciste el paso de este procedimiento, otra tajada menos. Si el accidente ocurre por un acto subestándar que tú cometiste, otra tajada menos. Si estabas dentro de una condición subestándar, otra tajada, y así, ¿no? ¿Qué más quiere la aseguradora de darte una tajadita o darte nada? Porque no te corresponde, porque tú como trabajador también tienes que ver en el accidente, ¿me entiendes? Entonces hay que hacerlo reflexionar al trabajador. Piensa en que si tú te lesionas, eso que te corresponde ya no va a ser tuyo. Pero ¿qué pasa si pese a todo hay el accidente? Que también puede ser, porque puede ser de otra situación que se presentó y que estando trabajando en ese mismo espacio físico puede darse y se ha dado. Entonces eso sí te corresponde, pues, porque no tenía nada que ver, tú no hiciste nada, pasó como una consecuencia de otra actividad, ¿te das cuenta? Eso sí es válido, pero hay que explicarle, tienes que tener tus implementos de seguridad puestos, porque de nada sirve que tenga, ¿no? Guardado en el bolsillo mis lentes cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, una actividad en la cual puede caerme una esquirla en el ojo, ¿te das cuenta? Entonces eso es lo que él se expone a eso y pierde su derecho, no de atención, sino de resarcimiento por el daño ocasionado en el trabajo. ¿Te das cuenta? Ahora ya las normas están más estrictas también para el trabajador. Entonces hay que hacerle que tome conciencia. Claro que a veces tú le puedes decir hoy día, le vuelves a repetir en una semana y eso tiene que ser un lavado de cerebro porque a veces ellos se olvidan o no quieren hacerlo y hay que cambiar esa actitud. Si pese a todo, y a mí me pasó una vez una situación que les cuento, donde yo tenía un trabajador que todas las semanas
todas las semanas sin excepción se accidentaba. Era una cosa, era la otra, algo le tenía que pasar, ¿no? Y yo ya estaba viendo el tiempo, y le hacía un seguimiento, pero a veces pues tenía que estar en otro sitio porque pues es difícil trabajar en mina, tú tienes que estar en varios frentes y no puedes estar en uno solo, cuidando a esa persona. Le hablaba, le decía yo y mis compañeros, y nada, no se podía. Entonces dijimos, bueno, termina su contrato, mejor que se vaya a otro sitio. 2 meses después nos enteramos que falleció en otra mina. ¿Te das cuenta? Cuando una persona es así y le hablas, quieres hacer que cambie su actitud y no quiere cambiar, entonces tienes que dejar de contar con esa persona porque no se alinea. Y lo mejor que puede hacer es salir, porque no hay otra forma de poderlo alinear. Es una cuestión de aptitud y actitud. Ambas cosas tú puedes lograr en un trabajador cuando tú lo capacitas, lo entrenas, le das la confianza, lo motivas, pero si no pasa nada con esa persona y es totalmente cerrada, a pesar de ser tan joven, es lo que a mí me extrañaba, porque el chico cuando se fue tenía 24 años, no sé si habrá cumplido años en el transcurso, pero tan joven y fatal, ¿te das cuenta? Por eso es importante hablar con la gente, hacerlos reflexionar, y si no se puede más, pues ni modo, tienes que dejar que se vaya, porque así como va, no sirve para el trabajo de construcción, que es de tan alto riesgo. Ustedes han visto los accidentes que se dan. Yo no sé si en un accidente o en otro pueda salir con un accidente leve o no me pase nada. Es una ruleta rusa en la cual pues el trabajador pierde cuando hace la exposición, ¿no? Y eso depende de él, es el acto subestándar que prima ahí. Señora, tenemos otra pregunta de Alex. Pregunta, ¿el ATS y PETS son herramientas de gestión similares en construcción civil? No. El ATS te indica los pasos de la tarea que vas a realizar. El procedimiento escrito de trabajo seguro te da la pauta en detalle cómo es que tú debes llevar esa labor o ese procedimiento de trabajo. ¿Ya? Es con más detalle, con más refuerzo, o le podríamos decir con más especificaciones técnicas, ¿no? que me ayudan a tener un mejor cumplimiento. Es importante que antes de que ingrese o al ingresar a la obra se revisen todos los procedimientos con el trabajador, porque finalmente él va a hacer esa actividad. Y en el ATS se colocan los pasos más generales, ¿ya? Y el detalle lo tienes en el PETS. Tenemos otra pregunta de Edson Segarra. Pregunta el ingeniero. Buenas noches. Mi consulta es, ¿el ingeniero de seguridad o prevencionista de riesgo tiene que firmar las herramientas de gestión diarias, orden de trabajo, ATS, IPERSED, checklist, o solo darle el visto bueno y validarlo sin firmar? No, tiene que firmar. Y eso es la validación. No hay validación sin firma. Y él es el primero que firma, por ejemplo, vamos a suponer que es un PDR en una contrata de fierrería. Si él no firma, las otras personas que están en la obra tampoco van a firmar, porque no hay certeza de la condición que está dando el prevencionista. Entonces él es el primero que firma con el capataz de la obra, con el maestro de obra, y luego ya es el consorcio, los demás que también van a firmar, el SOMA general del proyecto y el residente de la obra. Entonces tiene que firmar, así es. Jorge Eduard levantó la mano. Ingeniera, buenas noches. Una consulta. En el reglamento interno de seguridad de la empresa, ¿se puede fijar las sanciones a las que está sometido el trabajador en caso se le encuentre sin sus EPPs? Y de ser así, ¿hay, digamos, un límite o un número de sanciones que se les puede aplicar para proceder con un despido, o se consideraría como un despido arbitrario? No es un despido arbitrario, y te explico un poco. Mira, tu esquema de trabajo del reglamento interno de seguridad lo puedes encontrar como básico en los formatos referenciales, la resolución ministerial 050 del 2013.
Ahí vas a encontrar un esquema mínimo, pero tú puedes aumentarle, ¿no? Ahí donde tú puedes colocar un anexo, sanciones por seguridad, ¿no? Y ahí pones tu escala, tus sanciones leves, tus sanciones graves y muy graves, ¿no? Que meriten despido, por ejemplo, ¿no? Y en otro artículo más arriba indicas, ¿no? Las sanciones leves tienen esta situación, puede haber, ahí pones la escala, un llamamiento de atención verbal en primera instancia, un escrito, dos escritos acumulan una suspensión a la siguiente vez, o una suspensión de 3 días o una semana, ¿no? Y el retiro de la obra. Entonces todo eso tú lo plasmas ahí, y en el momento que viene la autoridad inspectiva, a ti te piden de tu reglamento interno, ya que tienes acá, hay una parte que es un desglosable, que es la última página, donde tu trabajador va a poner su firma, su huella digital, ¿no? Y ¿qué está diciendo? Que está recibiendo el documento. Pero ¿qué más te pide la SUNAFIL? Que la capacitación que demuestre que él sabe sobre este reglamento. Eso te pide. Te pide la evaluación. Te pide el acta de firma de que él ha participado y cuántas horas ha durado esa capacitación. Te pide esa hojita desglosable, ¿no? En el cual tú ya le explicaste cuáles son las sanciones, ya le explicaste cuáles son el mecanismo de acción por el cual tú le llamas la atención y no es un despido arbitrario, porque tú ya lo estás catalogando en tu reglamento interno. ¿Te das cuenta qué poderosa es esa herramienta de gestión? Yo te recomiendo que la uses para el caso que me tocó a mí, que les expliqué hace un momento. Yo me valí de eso para poder retirar a esa persona, porque en cualquier momento podía ocurrir algo con él. Entonces tienes que darte cuenta de la gente que te está ocasionando esa problemática, porque primero que se lo ocasionan ellos, pero ¿qué consecuencia puedes tener tú? Una consecuencia penal, entonces también es tu tranquilidad. Entonces, si no te entiende, mejor documentalo y que se vaya. No queda de otra, porque no cambia su actitud, pese a que tú le estás dando todos los alcances posibles. Entonces te recomiendo que lo hagas. Muy buena pregunta. Ingeniera, y usted mencionó ahora que debemos de darle la capacitación del reglamento. ¿Hay un tiempo mínimo de horas que se le debe dar esa capacitación, o es indistinto, o es potestad de la empresa? Es potestad de la empresa, ¿no? Puedes considerarla dentro de las 4 capacitaciones que debes darle a tu personal cuando está dentro de la obra, ¿no? Yo lo recomiendo siempre. Tal luego la persona entra en la inducción, parte de eso puedes considerar, o puedes considerarlo aparte, que es lo que yo recomiendo, porque cuando viene la SUNAFIL te pide el documento donde diga reglamento interno, y ahí ¿dónde vas a sustentar? Pues tienes que tenerlo, ¿no? Entonces no hay un tiempo. Yo a veces he dado en 1 hora súper resumido y los puntos, ¿no?, más básicos, pero en otros casos sí me han dejado 2 horas, 2 horas y media, porque la gente también hace preguntas, ¿y esto? ¿Y qué significa? ¿Y este infracción leve? ¿No? ¿Y esta sanción? ¿No? Explíquemela, ¿qué significa? Y entonces ahí te jala tiempo. Entonces no hay un tiempo definido, el Estado no lo ha propuesto en su legislación, lo ha puesto como capacita en esto, pero no te ha dicho cuánto tiempo. Ok, ingeniera, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta, ingeniera, que viene a ser, User pregunta, ¿podría facilitarnos como modelo para preparar nuestro plan editable, dice los modelos? Hay otra sí, claro. Sí, no se preocupe. Otra de Innova que pregunta, buenas noches, ingeniero. ¿Cada qué tiempo se cambian los EPPs? Como camisa, saco, polo, pantalón, guantes de cuero, guantes de jeve, lentes, etcétera. Ya, esa pregunta, yo te sugiero que tú, si no tienes un padrón, un ratio, que le llaman, es el ratio de duración del EPP. Eso es por puestos de trabajo, ¿no? Entonces, una persona, por ejemplo, que es un supervisor, tú le puedes dar un guante y le puede durar 2 meses. Pero si es un trabajador de fierros, es un trabajador que está de albañil, esos guantes no llegan a la semana. Entonces, tienes que ver en obra cuánto te duran los guantes de esa calidad, los lentes de esa calidad, porque tú puedes variar a otra y te puede durar más.
Entonces es el costo-beneficio. Entonces, de esta marca me duran 3 días, pero de esta otra me duran 7 días, y de esta otra me duran 15. Entonces, ¿qué más conviene, ¿no? Porque ¿qué nos dice la norma? Ante el deterioro del EPP, tú tienes que cambiarlo. No le importa si compraste de mala calidad o de buena calidad. Se deteriora, lo cambias. Puede ser que le hayas entregado el guante en ese día y en la tarde te lo presenta que está roto. Depende del trabajador, depende también de la calidad de los EPPs. Y por eso es que yo te sugiero que establezcas tus ratios de duración del EPP, según la marca y según el puesto de trabajo. ¿Ya? Y con eso te va a servir para todas tus obras. Vas a poder recomendar, ¿sabes qué? Compremos de esta marca porque yo tengo, mis duraciones son así, así. Y si, por ejemplo, el gerente te dice, me conviene más esto porque estoy ajustando los precios y necesito comprar estos, nada más. Pero va a tener que comprar tantas cantidades y sustentas, ¿no? Porque pues a la gerencia tienes que explicarle en números. Si tú vas a comprar esta marca, vas a tener que comprar 300, pero si compras esta marca solo 100, ¿no? Entonces ahí tú sustentas y te pueden cambiar porque van a ver la durabilidad en el proyecto, ¿ya? Entonces por ahí que puedes sacar un ratio y puedes defenderte con eso también, porque tú tienes que tener disponible para hacer los cambios. Si no es así, vas a tener problemas en la obra, ¿no? Que te van a llamar la atención o te van a decir incumplimiento de la contrata porque no está cumpliendo en entregar los EPPs, o están con estos politos que duran, que están rotos y te toman la foto con el polo roto al trabajador. Y otra cosa también es que he visto que te dan un polo, ¿no? Tu pantalón, y al día siguiente lo ves al trabajador con el polo viejo y el pantalón viejo. Entonces, esas cosas no hay que hablar bien con la gente, por eso no te voy a dejar entrar si estás viniendo con estas cosas, o te voy a llamar la atención, o póngalo también como parte de las sanciones, porque algo hay que hacer con ese personal que te va a hacer que igualmente como si no hubieras entregado nada y no cumpliste, te das cuenta, pero está ahí, él ha firmado, eso también no lo dejen pasar, porque estoy viendo muchas veces llamadas de atención, claro, de otros contratistas que han entregado el EPP, a todos les consta que han entregado, pero no dejan nada firmado. ¿Y dónde está tu evidencia de la entrega? Eso no puedes dejar pasar. Documento que entregas, hasta tu reglamento interno, estás viendo, tiene un desglosable. Todo lo que le entregas al trabajador tiene que ir con una firma, siempre. Tenemos una pregunta más, ingeniera. José Antonio Gamboa Huicho pregunta: buenas noches, ingeniera. ¿Los EPP serían según los frentes de trabajo? Según los frentes, según el puesto más bien, porque los materiales varían, ¿no? Por ejemplo, un instalador de gas y un fierrero, pues obviamente vas a tener más desgaste, ¿no? En el fierrero, porque él va a manipular, va a estar amarrando sus cables, ¿no? sus alambres, y obviamente puede perforar el guante. En cambio el otro señor es un trabajo un poco más fino, ¿no? Y tiene otros materiales, ¿te das cuenta? Entonces cambia de acuerdo al puesto de trabajo. Creo que no hay más preguntas, ingeniera. Juana Jacqueline Pajuelo, ingenieros todos. Esta ponencia ha sido un resumen del curso que estamos gestionando, que viene a ser... ¿Hay alguna pregunta más de algún ingeniero? Sí, por favor, ingeniera, buenas noches una vez más. Quería hacer una consulta respecto, en este caso, a los profesionales de salud para una obra. ¿Cómo se determina qué tipo de personal va a estar en determinada obra y evidenciar esto frente a una fiscalización de la SUNAFIL, recordando que el informe anual de vigilancia lo va a elaborar el médico, ¿no? Entonces, esa era la duda. Muchas gracias. Eso también está establecido en la norma. Dependiendo de cuántos trabajadores, es caso que solamente haya un enfermero o un médico ocupacional, ¿no? Eso también lo establece en la normativa. Eso lo vamos a ver también en la parte de, creo que es la semana 3, ¿no? Que nos habla sobre salud, el plan COVID, el plan de vigilancia y los requerimientos del proyecto, dependiendo de la cantidad de gente que se ha proyectado, porque por etapa, por ejemplo, inicial hay poco personal, entonces ahí la vigilancia puede ser con un enfermero, ¿no? Que empiece, ¿no? Y eso puede, dependiendo de la cantidad de gente, cambia y ya tenemos presencia de médicos, ¿no?
Entonces así lo he visto que lo han estado trabajando directamente. Bueno, tengo 2 empresas en la cual estoy asesorando y que pues ahí ellos cuentan con un médico permanente porque así lo consideran ellos pertinente, ¿no? Pero es un cumplimiento más que, o sea, más que la norma, porque así lo ven ellos, ¿no? Entonces tienen su disponibilidad de médico en todo momento. Puede superar la norma, claro, si es que ese es el compromiso de la empresa, sí puedes, pero si te apegas a la norma, pues no necesita. Entonces eso depende de la cantidad de personas que vayas proyectando y tú puedes ir cambiando, lo mismo que el comité de seguridad. Puedes empezar con un supervisor de seguridad, en tu comité de obra pueden haber solo 2 personas y luego por la cantidad de gente, porque siempre hay un pico, ¿no? Ahí ya necesitas un comité de más soporte, ¿no? Entonces obviamente van incrementando también las personas que van siendo parte de ese comité, va bajando también la obra y eso se va reduciendo. Puedes pasar de un comité de obra a un supervisor de seguridad general, suficiente, porque estás cumpliendo. Bien, muchísimas gracias por la atención prestada y bueno, ya cuando empiecen el curso van a ver los contenidos, ¿no? Que están bien interesantes, están todos a la problemática que tenemos actualmente, pero si hubiera algo adicional que ustedes como inquietud ya personal quisieran, lo podemos proyectar a todos para que vayan teniendo más conocimientos más sólidos, ¿no? En esta materia, ¿no? Este es un sector de un importante nivel de riesgo, ¿no? Y también tenemos que estar bien comprometidos con la seguridad y sobre todo con evidencias tangibles que nos permitan tener una defensa en el momento que la necesitemos, ¿no? Entonces hay que prepararnos bien para poder sustentar y para poder tener, ¿no? Siempre nuestro trabajo bien alineado, ¿no? Y bien conforme también con las normas y con todo el cumplimiento, ¿no? Profesionales a carta cabal, pues así es, señores.